Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta a dar seguimento ao estudo Carta a los Romanos, que estamos levando a cabo já há um pouco de tempo, com muita alegria, para desenvolver um pouco deste material interessantíssimo que estamos quase por terminar, del capítulo 15, el versículo 30 al 33. Luego vamos a entrar en el último capítulo, que es el 16, pero queremos dejar acá nuestro saludo y que el Señor siga bendiciendo a todos. Paz del Señor, Pastor Osvaldo. Paz del Señor, Pastora Marcia. Un grato honor siempre hacer junto de este programa, llegar al programa 61, 61 programa de Carta a los Romanos. Agradecer a toda la gente que interactúa con nosotros. Algunos me dicen que quieren que les saludemos, pastora, pero si saluda uno, tengo que saludarle a todos. Hacer una lista, es muy largo. Hacer una lista, ¿verdad? Muy larga sería, porque venimos a través del tiempo sirviendo al Señor, y servir al Señor hace que conozcamos a mucha gente y sembrar siempre la paz, la alegría. La palabra de Dios hace que capitalicemos muchos amigos alrededor de la tierra. Así que saludo para cada uno de los hermanos, a los pastores, amigos, en fin, a cada una persona, sean creyentes o no, evangélicos o no, con quienes interactuamos, reciban un caluroso saludo y afectuoso de parte de nosotros, y podamos compartir la palabra de Dios en esta carta tan rica, tan hermosa, tan expresiva como es la que escribió Pablo a los romanos, esta carta epistolar, ¿verdad?, donde reúne tantos datos muy interesantes. Así que la invitamos cordialmente a acompañarnos en esta aventura ya por el capítulo 15, como dice aquí la pastora Marcia, a punto de llegar al último capítulo, que es el capítulo 16. Muy bien, pastor. Entonces llegamos ya a la parte de número 61 y tenemos disponible en nuestras redes sociales todas las partes por las que fuimos desarrollando. Está disponible en la página de Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también disponible en YouTube, Estudio 7 ADP. Muy bien, allí nos puede encontrar desde el programa número 1, en forma correlativa, y como muchos hacen el uso de la mejor manera, porque no está a la venta, no objetivamos nosotros lucro o financiamiento ni nada por el estilo. Tal el caso que la 61 programa no tiene ningún auspiciante o algo semejante, sino sencillamente un aporte gratuito, recordando Mateo 18, que dice, de gracia recibiste y da de gracia, o sea, gratis recibiste, entonces den también gratis. Así que allí estamos, pastora Marcia, con esta riqueza de la literatura universal, que es la carta a los romanos. Muy bien, pastor. Nosotros estuvimos desarrollando el capítulo 15. En la edición pasada nos quedamos con el versículo 31 para seguir desarrollando, ¿verdad? Hablamos un poco sobre que Pablo hizo un ruego. El versículo 30. Del versículo 30. Sí. Y después, ahora en el versículo 31, sigue el apóstolo Pablo hablando con respecto a ruego, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero dar lectura en el capítulo 15, versículo 31. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Aquí, pastor, ¿en qué consiste esta petición del apóstol Pablo a los romanos? Muy bien, vamos a hilar un poco con el programa número 60, con el versículo 30, ¿verdad?, que habíamos leído en el programa anterior. Entonces, pero os ruego, dice Pablo, que es muy similar a lo que citamos la otra vez al 12:1, ¿verdad? Aquí es una exhortación. Pablo dice que me ayudéis orando por mí. Y pues, leímos Colosenses 4:12, donde Pablo ruega, pide que oren por él, entiende eso como una ayuda. En realidad la oración es un medio muy saludable
para la vida cristiana. Y no olvidar, Pastora Marcia, que en el versículo 9 del capítulo 1, para recordar un poco, allí Pablo dice que oraba por ellos. Y eso es muy importante, esa reciprocidad en la oración. ¿Puede leerlo? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y eso es muy importante. Probablemente Pablo, desde el momento que se enteró de esta iglesia, él estuvo orando por ellos, como ya hemos mencionado. Una cosa muy importante dentro de la fe, Pablo los trata de hermanos, les llama de hermanos, a pesar de no conocerles, la familia de Dios. El amor del Espíritu podría verse como fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 en adelante nos habla de esos frutos, pero también es amor por los creyentes. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Además, mirar hacia donde apunta las oraciones, porque Pablo ruega ir a España y espera que los romanos le financien ese viaje. Entonces, Pablo objetivaba una oración no egolátrica, no que me bendiga y se quede solamente en eso, sino que no es para un consumo propio, no es para una riqueza personal, ni nada por el estilo. El cristianismo siempre es un amor altruista y eso hay que tenerlo muy en consideración. Y con respecto a esta pregunta, ¿en qué consiste la petición de Pablo? En este 31 que me dice, para que sea librado, dice, de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. O sea que tenemos dos peticiones por el cual Pablo, mira que Pablo se escribió esta carta desde Corinto, está en la mitad más o menos en un mapa entre los dos pueblos, entre a quienes pide oración y Jerusalén que estaba hacia el Asia Menor. Y primeramente Pablo dice, para que sea librado. Y esa palabra en griego es gina rustó y está en aoristo del subjuntivo. Es la voz pasiva de ruami. Entonces, liberar, salvar, restaurar. Pablo sabía que en Jerusalén había una comisión de bienvenida, de rebeldes, que lo esperaba y pide oración a los hermanos en Roma. ¿Por qué? Porque allí en 18:2 de Hechos de los Apóstoles registra un dato histórico muy importante. Allí dice que Priscila y Aquila habían venido de Roma expulsados por el emperador Claudio. Eso nos da la pauta de que probablemente o certeramente, como diría algunos desde la exégesis, que Priscila y Aquila eran judíos y él pide para que oren por él. Una iglesia en la capital del imperio y otro allá en la capital de Israel, ¿verdad? Entonces, para que sea librado de ellos. Y todo hasta indica a los santos, parece estar asegurando el rechazo, a pesar de que va a entregar una ofrenda. Dos cosas, Pastora Marcia. Dice Pablo, porque recordarán que en Hechos, en alguna ocasión, más adelante tal vez lo citemos y lo leamos, Pablo dice que cuando iba a salir hacia Jerusalén, Agabo el profeta tomó su cinturón y dijo, tal cosa va a acontecer, ¿verdad? No cosas agradables al dueño de este cinto. Y Pablo dice, no solo estoy dispuesto a ser azotado, sino hasta ser muerto en Jerusalén. Pero tenía una misión de llevar una gran ofrenda, como habíamos hablado en el programa anterior, como en Pentecostés, como el primer fruto, como la primicia. Pero también hay una dificultad, puede ser que la iglesia no acepte. Entonces no hay duda que tiene muchos enemigos Pablo,
incrédulos que pueden conspirar y tramar su ruina. Y aquí él ora por esa situación adversa. Su muerte inclusive puede darse. Entonces sabe que corre peligro de perder la vida aquí por llegar a Jerusalén, porque por todo donde él pasó desde el primer viaje misionero, cuando estuvo en la región de Galacia, y en el segundo viaje que ya llegó al Asia Menor y cruzó el mar Egeo y llegó a Europa, y en comunidades judías que estaban por la diáspora, Pablo predica que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús murió y que resucitó y que muy pronto volvería. Entonces eso generó mucha polémica. En otro momento Pablo dirá, la cita que yo te doy, pastor, así que léelo como anuncio, sí. Así, en Hechos capítulo 21, el versículo 13, él dice allí la situación que le esperaba en este lugar, 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, ese era el carácter de Pablo, ¿verdad? Esa era la predisponibilidad, la confianza, la entereza del apóstol Pablo. Él dice que no solamente está dispuesto a ser atado allá, sino hasta morir por el nombre de Jesús. El martirio fue un signo muy vehemente en esa iglesia primitiva, en esa iglesia primigenia, en esa iglesia que empezaba, que se iniciaba. Y eso continuó hasta el siglo III, no menguó. Después vendría más adelante el emperador Domiciano. En fin, cada etapa, cada momento, la iglesia tuvo grandes persecuciones dentro del vasto imperio romano, ¿verdad? Muchas veces por judíos, muchas veces por paganos y muchas veces por circunstancias contextuales en donde se rechazaba el Evangelio de Cristo. Y Pablo por eso pide a la iglesia en Roma, o por decirle a los cristianos romanos, para que oren por él. Ahora, otra cosa que él añade, que la ofrenda sea recibida, sea aceptada. Y en el fondo, siempre el hombre tiene un cierto sesgo de orgullo. Siempre el hombre tiene un orgullo en recibir una ofrenda, algo gratuito, al colocarte en deuda ante otros. Porque algunos toman como un favor que tiene que retribuir luego. Esa es la diferencia del Evangelio, que Jesucristo nos salvó gratuitamente. No hay nada que agregar a la muerte, a la pasión, a la obra redentora de Cristo. Es sumamente eficiente, es sumamente eficaz. A los Gálatas Pablo diría, porque si la justicia fuese por la obra de la ley, entonces por demás murió Cristo. O sea que si nosotros hiciéramos algo más para salvarnos, más allá de la obra vicaria, redentora de Cristo, es como si fuera que no fue completa. Y Pablo lo entendió bien eso. Pero en esta vida, en la relación humana, un favor, como dice un dicho, amor con amor se paga. Entonces, al aceptar la ofrenda, los judíos cristianos, los santos, estarían aceptando y apoyando el Evangelio. Ese era el deseo de Pablo, que se podía tener la mancomunión entre estos dos pueblos, como en Gálatas 3:27 diría, ya no hay judío ni griego, escita, hombre y mujer. Mientras haya aquí el hombre en su esfera de imperfección, siempre habrá sesgos, habrá fragmentos de dividirnos ciertas cosas, de doctrina, de color, tantas cosas tiene la humanidad para dividirse, en el deporte, en la competencia, en fin. Pero Pablo aboga mucho por la unidad, y entonces espera Pablo que en su prédica y su aparente negligencia
en cuanto a la ley judía, Pablo era mal interpretado. Tal el caso que en la carta a los Corintios, Pablo dice que ponen en boca de él cosas que él nunca dijo, porque puede torcerse, tergiversarse, cuando un tercero o un cuarto en una crítica destructiva habla de uno. Tal el caso que el apóstol Pedro dice que hay muchos escritos del apóstol Pablo difíciles de entender, los cuales los indoctos lo tuercen para su propia condenación. Hasta el día de hoy, por las redes sociales o por cualquier parte, nos faltan las herejías, nos faltan el error humano, nos faltan la tergiversación doctrinal, nos falta el desvío de la palabra de Dios. Entonces, eso es una realidad que ha venido por secula seculorum, como dirían en latín, por los siglos de los siglos. Entonces, el rechazo, si Pablo llegara con la ofrenda y rechazaran esa ofrenda, Pastora Marcia, eso provocaría una tremenda brecha. A veces no pensamos que una cosa que parece tan insignificante puede generar un problema muy grande. Y lo que dicen los psicólogos, el conflicto interno no resuelto a veces genera mucho problema. Y la resolución de conflictos, si no hay una actitud de paz, es muy difícil. Y los judíos tienen sus tradiciones, tienen su historia, tienen la Torá, la Tenach. Y bueno, entonces esta iglesia podía rechazar esa ofrenda que estaba trayendo Pablo. Y eso provocaría una división entre la iglesia judía y la iglesia gentil, entre la iglesia cristiana judía y la iglesia cristiana pagana. Sería una dificultad muy difícil de sobrellevar. Por eso Pablo ruega las oraciones, y ese pedido tiene varias aristas, tiene varios puntos. Pablo cree que Dios va a responder positivamente a sus oraciones. Por eso vamos a leer, después viene el versículo 32. Entonces, en esta vida de una aplicación práctica, Pastora Marcia, a la iglesia que por lo menos nos escuche y comparte con nosotros, parece insignificante, pero grandes problemas, como dice en Eclesiastés, que las zorras pequeñas destruyen a veces el sembradío, porque a veces hay cuestiones muy insignificantes, diferencias muy relativas de forma. Entonces, cuando uno se enfoca en el problema y lo hace negativo, genera brechas, pero nosotros no somos constructores de zanja, de abismos. El cristiano es un constructor de puente. Por eso que a Jesús lo llamamos el sumo pontífice, el que unió a Dios y al hombre. En Jesús encontramos al Dios hecho hombre que se allegó al hombre. Y en Jesús encontramos al que se hizo hombre por amor a nosotros, pero nos ha acercado a través de la cruz a Dios. Entonces, las dificultades, los problemas, los ocasionales desencuentros, porque el mismo Pablo también era de carácter así, muy propenso él a discutir, a pelear, porque al comienzo él tomó su dificultad con Bernabé. Al comienzo de su ministerio, cuando él llega a allí en la isla donde encontró a Bar Jesús, le dijo: ¿hasta cuándo? A la isla de Chipre, ¿hasta cuándo? Oh Satanás, perturbarás los caminos rectos del Señor, y le echó una ceguera ahí. O sea que es una persona muy fuerte y que no rehuye. Pero con el correr del tiempo, cuando él dice a Bernabé que Juan Marcos no sirve para nada, porque con él, el que no es varonil, el que no tiene la fortaleza de un atleta, el que no tiene la capacidad de enfrentar como él los problemas y salir al frente, como el disturbio que había en Éfeso
cuando por 2 horas gritaron, grandes Diana de los Efesios, dice que Pablo quería salir a la turba y que los hermanos le atajaron, pero no todos son como él, porque después cuando los años pasan, llegan las canas y se debilitan, como dice el Eclesiastés 12, cuando los que miran por la ventana se cansan, dicen los ojos, ¿verdad? Cuando temblarán los guardas, dicen las manos, cuando más viejo que empieza a temblar, ¿verdad? Cuando caen las muelas, ¿verdad? Cuando florece el almendro, empiezan las canas, en fin, un declive, pero el hombre en su declive físico tampoco es eso, sino que va adquiriendo sabiduría y tiene una conexión diferente de su psicosomático, su perfil. Por eso dice que los abuelos no sirven para educar porque malcrían a los chicos. ¿Por qué? Porque empieza a proyectarse en ese nieto o en esa nieta que va apareciendo. Pero en el cristianismo uno va creciendo y va tratando y solucionando los problemas de una manera diferente, porque él va a escribir más adelante a Timoteo y le va a decir que venga Juan Marcos junto a él, el que él antes no quería aportar al mundo, y dice porque me es útil en el ministerio. La tradición dice que este Juan Marcos, el que escribió el primer evangelio, Marcos, que en el orden cronológico no está en nuestra Biblia, pero que se cree. Entonces, Pastora Marcia, aquí es demasiado importante esa pregunta que hiciste. ¿En qué consiste la petición de Pablo a los romanos? Y está demostrado acá en nosotros grabamos desde Paraguay acá, desde la capital, cerquita que la Gran Asunción, y acá cerca de nosotros está la Argentina. Y Javier Milei, el presidente de la Argentina, repite hasta el cansancio que los países o los pueblos donde se genera, se proyecta, se prospera, se trabaja, se lucha por la libertad, 6 veces más prosperan que cualquier otro pueblo, aunque tenga disciplina, porque la libertad es un elemento muy importante para la resolución de conflictos. Entonces, nosotros los cristianos decimos algo más que Milei, a pesar de que vemos que es un lector de las Escrituras también y muy sesgado hacia la comunidad judía. Y bueno, aplaudimos y nos alegramos por eso, ¿verdad? Pero Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en 8:32 de Juan, ¿verdad? El 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre libre es aquel que puede resolver los conflictos. Y acá había un problema tremendo. Imaginar llevar no sé, habrá llevado dinero, por decirlo, porque el dinero es un elemento de cambio inventado por los judíos, porque antes existía el trueque. Pero me imagino que Pablo llevó moneda, porque la única imagen que nosotros tenemos, un personaje bíblico, Pastora Marcia, es la de Salomé, aquella que bailó ante Juan el Bautista, que estaba impregnada en una moneda, y con el correr del tiempo se encontró esa moneda, por eso podemos tener la imagen de alguien que está en la Biblia. Entonces, allí Pablo habrá llevado la ofrenda, sea cual fuere. Pero imagina llegar con todo el paquete y decirte, no queremos hacer, no necesitamos de tu miseria, no necesitamos, nosotros no somos mendigos, nosotros somos un pueblo bendecido, no que llevar nomás eso provocaría un problema fenomenal. Y así a veces en la iglesia los hermanos a veces se pelean por cuestiones muy insignificantes, porque dicen los psicólogos, Pastora Marcia, que es más fácil solucionar un gran problema que los problemas que aquí en Paraguay se usan los pichincheros, dice. O sea que por cosas tonterías te estás reclamando, no sé, por cosas que no altera la esencia absolutamente. Pero la gente son muy acentuada, hay gente que es muy propensa y es muy hábil para encontrar los defectos en los demás. La famosa, recordará la famosa sábana blanca
que alguien puso un punto negro ahí que ven, todo el mundo ve el punto, pero nadie vio la sábana, ¿verdad? Sí. Pero es así, somos así, todos somos así. Y bueno, ese es un comentario un poco amplio sobre eso, Pastora Marcia. Sí, muy bien, pastor. Y el apóstolo Pablo, en el capítulo 15, en el versículo 32, voy a dar lectura, sigue diciendo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Bueno, pastor, ¿por qué o para qué desea tanto Pablo llegar a Roma? Para Roma, porque para que con gozo llegue a vosotros. Él está viajando el sentido contrario. Si alguien mira el mapa, me mirara a mí. Acá está Corinto, y hacia acá, el que si mira hacia acá está Jerusalén, al este. Y al oeste está Roma. Pero él está viajando al este, pero quiere ir al oeste. Quiere ir a Roma. Entonces, Gina es lo que se usa aquí. A lo mejor en cualquier momento explico lo que es Gina. Indica propósito. Pablo quiere llegar a Roma, pero es con un propósito divino. Dos elementos muy importantes él cita aquí, Pastora Marcia, para que con gozo llegue a vosotros. No hay peor cosa en la vida que te pueda suceder, Pastora Marcia, que llegue una visita en tu casa con cara larga. Porque no sabes qué es lo que quiere comer, porque Sí. le diste cama, le diste comida, le diste todo, pero está con la cara que por poco no tropieza con el mentón, como se dice. Entonces, no sabe. Pero Pablo dice que quiere llegar con gozo, porque el encuentro siempre provoca alegría. A pesar de que esa palabra encuentro teológicamente es muy católico, pero el encuentro de Dios con el hombre siempre provoca el gozo. Tal el caso que Lucas el evangelista, en el capítulo 15 de su evangelio, dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El reino de los cielos tiene sus inversiones de alegría. Muchos se alegrarán, no sé, en una discoteca, en el cine, en el deporte, en las distracciones que ofrece el mundo, en un parque de diversiones, pero a Dios, a su iglesia, siempre cuando el hijo vuelve al redil, cuando el hijo pródigo regresa a casa, provoca una alegría indescriptible. Por eso que anunciamos a tiempo y fuera de tiempo este mensaje tan hermoso del Evangelio, que Cristo murió por los pecadores y que llama al arrepentimiento a su Hijo para heredar la vida eterna, la vida sin fin, la vida de la salvación. Pero dice Pablo también un elemento muy importante, por la voluntad de Dios. Ese es todo un tema, Pastora Marcia. Someter mi carácter, mi psiquis, mi corazón, mis emociones, mi voluntad a la voluntad de Dios. Hasta mis pastores decían que el cristiano ya no tiene voluntad, solo vive por la voluntad de Dios. Pero como me enseñaba en la escuela dominical, hay el creyente carnal, que ciertamente es cristiano, pero continúa él en su voluntad. Entonces, dice Pablo aquí una palabra tercera, y que sea recreado juntamente con vosotros, recreado con vosotros. También desea el apóstol que su presencia y estadía allí en Roma sea aprovechada, porque ¿quién no quisiera tener al apóstol Pablo con ellos? Porque de él hay muchas cosas que aprender, como hay mucha gente en esta tierra que uno puede aprender en muchos campos de ellos. ¿Quién no les gustaría escuchar en el boxeo a un Muhammad Ali, a George Foreman? En el deporte, ¿quién no gustaría conversar sobre fútbol con Maradona, con Pelé, con Messi, con Cristiano? Bueno, tantas cosas. ¿Quién no le gustaría charlar con Albert Einstein en la ciencia? ¿Quién no le gustaría conocerle a Pitágoras y conversar con él por la matemática? O hablar de filosofía con Sócrates, Aristóteles y Platón, bastaría. En fin, en este mundo hay mucha gente muy versada. Y así también Pablo dice que su estadía sea aprovechada.
Por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos redimir el tiempo, que cuando nos juntamos, nuestras conversaciones también sean provechosas, que hablemos por el reino, hablemos las cosas de Dios, comentemos los testimonios agradables y superemos cada escala y dificultades, cada crisis que aparece como un momento para crecer más. Aún la Biblia nos habla de los difíciles de soportar, porque lastimosamente Dios pone mucho de ese tipo en nuestro camino. Sí. Y hay que seguirlo. Entonces, ¿qué va a hacer? Ahora, no olvidar que él tenía como meta ir a España, por eso que tanto se quiere ir a Roma, tanto. Lógicamente en la capital siempre hay más recursos, Pastora Marcia. ¿O por qué vos crees que en toda Latinoamérica, Pastora Marcia, la iglesia se concentra en las megaciudades? Y eso hace que se tengan las megas iglesias. Pero hay rincones donde la gente no está en el proyecto misionario de la gente, pero no de Dios. Dios no se ha olvidado del mundo árabe, Dios no se ha olvidado de los hinduistas, Dios no se ha olvidado de los budistas, Dios no se ha olvidado de ninguno en esta tierra. Aún de los que dicen ser cristianos y no lo son, Dios no los ha olvidado. Por eso Pablo tiene como meta para sembrar el evangelio en España. Lastimosamente, hasta donde tenemos nosotros los registros muy limitados de nuestra información, probablemente que Pablo no haya llegado a España nunca, salvo algunas leyendas que operan por allí. Pero eso hace que el apóstol Pablo sí tenía una visión de llevar el evangelio por todos lados. Lo ideal hubiera sido que Pablo llegara allá y hoy escucharlo en nuestro idioma, haber sabido que estuvo allá predicando, sería fenomenal, pero no importa. De igual manera, el evangelio llegó a la península ibérica, llegó también a Portugal y todas esas cosas. Entonces, Pablo quiere llegar a Roma, Pastora Marcia, con gozo y en la voluntad de Dios, para que la iglesia de Roma lo envíe a España como misionero para sembrar el evangelio. Entonces, la voluntad de Dios hace referencia en relación a la oración, que es muy significativa. Podríamos recordar programa anterior, 1, 10 y 11 de Romanos, Pastora Marcia. Recordar que la oración no es torcer la voluntad de Dios. Que podemos comentarlo. Romanos sí. Capítulo 1, verso 10 y 11. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros alguno don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Muy bien, Pablo quiere ir allá, ¿verdad? Para transmitirle. Y en el 12 diría, para ser mutuamente confortados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Que nos es común, ¿verdad? Nos es común. Que nos es común. Sí. Entonces Pablo dice que él también quiere aprender de ellos. Eso requiere mucha humildad. Entonces él hace aquí que la oración que él tiene quiere llegar. Al principio de la carta y ahora está terminando la carta y recuerdo otra vez que quiere ir allá para transmitir algún don, o sea, decirle a ellos lo que yo conozco para darle también a ustedes, pero también ustedes tienen que darme. Porque en este mundo que vivimos, la iglesia tiene mucho rostro. Lo triste es la iglesia que tiene rostro no contextual en nuestra América Latina. Por decirte, en Lima, Perú, que tenga un rostro americano o estadounidense, generalmente como distorsiona un poco el contexto. Y eso es lo que mucha gente, de lo que hablan del evangelio integral, de la cosmovisión bíblica, o de lo que hablan de la misión transcultural, presenta que sea allí. En ese entendido, si mal no me equivoco, Pastora Marcia, Hans Kuhn dice
que la iglesia en ese entendido no es universal, porque la iglesia aquí de Asunción tal vez le cueste mucho entender a la iglesia de La Paz, Bolivia o de Cochabamba, porque ellos tienen una estructura, pero esa estructura cultural, esa estructura lingüística, no es una barrera para el Espíritu Santo, para que en el poder del Evangelio llegue a transformarlos también. Entonces, lo que se debe hablar, dice Hans Kuhn, de que Cristo es universal, porque para Cristo no es ninguna barrera aparecerse como a Gulshanet Esther del libro El velo rasgado, como una descendiente de Mahoma, aparecerle y hablarle en su contexto lingüístico, psíquico, cultural, racial, lo que sea, no importa, Cristo siempre va a llevar. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender y recordar es llevar a ese Cristo universal a la gente. Porque orar no es torcer la voluntad de Dios. Porque algunos insisten a nuestro sentir, a nuestro modo de pensar o darle órdenes a Dios como Él tiene que hacer. No es, más bien estar en la voluntad de Dios. Allí es donde en la cuestión de la iglesia organizativa choca mucha gente. Lo que hoy se habla del plan estratégico, muchos hacen y después lo someten a la oración. Y muchos dicen que mejor ir con una agenda abierta y blanca y decir que Dios nos escriba y después avanzar sobre la voluntad de Dios. Son dos formas de ver las cosas y dos maneras de interpretar la visión y la misión de la iglesia. Entonces, en el 8:26 de Romanos, recordará Pastora Marcia que a veces no sabemos qué pedir o a veces pedimos mal, porque no solamente es intentar torcer la voluntad. Puede leerlo. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, ¿verdad? A veces oramos así. O lo que dice San Pablo a los Corintios, el que ora en lengua se edifica a sí mismo, ¿verdad? En la iglesia Pablo quiere que se ore para que todo entienda, ¿verdad? Pero lo importante es que oremos dentro de la voluntad, porque a veces queremos pedir demasiado hacia nuestro ego, hacia lo que nosotros queremos. Entonces, a veces Jesús dijo, vosotros pedís lo que no sabéis a sus discípulos. Y hay mucha gente ha hablado entre la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios. Hay gente que insiste hasta que Dios le da y se vuelve en vez de ser una gran bendición, se torna en un gran problema. Como el caso de Balaam, ¿verdad? Que Dios le dijo que no puede maldecir a Israel, pero insistió hasta dijo, me ofrecieron una casa, la mitad de la casa llena de oro, y Dios le dice, va, pero solo vas a hablar mi palabra. O sea, va, pero no en la voluntad directiva de Dios. Entonces, distinguir eso es muy importante. No olvidar de nuestro Maestro ante el momento de la cruz, en el huerto de Getsemaní. Él hace una oración que yo creo que muchas veces también es la oración de muchos de nosotros, porque a veces las dificultades, los problemas, a veces hasta el diablo que quiera amargar nuestras vidas, nos deja a veces en un callejón sin salida, en una perpendicular diabólica que uno no sabe a dónde recurrir. Pero es allí donde implica la oración, porque de los momentos más difíciles dice que se han escrito los mejores poemas, las mejores músicas cristianas, y quienes sopesaron, sobrellevaron y atravesaron esas dificultades se volvieron más que victoriosos que cualquier otra gente. Pero podemos leer ese texto de Lucas, el capítulo 22, el versículo 42, donde
Jesucristo ora al Padre. Lucas 22, 42. 42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, pasa de mí, si es posible, esta copa. Si fuere posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así suena muy hermosa, pero practicarlo, ponerlo en práctica, Pastora Marcia, es toda una tarea, es toda una educación. Hace falta un minuto para forjar un héroe en la tierra, pero un hombre de bien, incluyendo la mujer, ¿verdad? Es toda una vida. Entonces, Pablo pide aquí 3 motivos de oración, Pastora Marcia. Recordemos que fuese librado de los incrédulos en Jerusalén, que la ofrenda sea aceptada y que se cumpla su proyecto de llegar a Roma. Sobre la ofrenda, ya Lucas no nos informa nada. La Biblia, si alguien nos pregunta, ¿y qué pasó? ¿Aceptaron la ofrenda? Pues lo curioso es que nos falta. La duda honesta Dios nunca la rechaza. Ahora, existe la duda maléfica, como se dice. Entonces, sobre esta ofrenda, Lucas en Hechos no habla absolutamente nada. Y al hacer, como dice el que calla, otorga. Entonces, la probabilidad indica que fueron aceptados. Sobre el primero podemos ver desde varios ángulos. El primero, para que sea librado. Podríamos leer 3 veces fue librado de la muerte, dice el apóstol Pablo. No era poca cosa lo que vivió el apóstol. En Hechos 21, 32 habla alguna cosa interesante, Pastora Marcia. 21, 32. 32. Sí. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Dejaron de golpear a Pablo. O sea que ese fue el arresto en el templo, ¿verdad? Sí. Estamos en Jerusalén, ya Pablo llegó allá. Pero son los judíos que le estaban esperando y cuando le descubrieron. Puede leer ese recorrido. Y cuando le vieron, dice. El 32. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea que le golpearon a Pablo. Golpear significa le dieron un moquete, un soco, como dicen hoy día. Entonces, el 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Imagina, Pablo hablando, quita a ese hombre de la tierra, no conviene que se viva. O sea que mátelo. Barbaridad lo que le disparó, es un linchamiento eso. Yo no viví hasta ese punto la fe, pero habrá sido momento, porque él dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino a morir por la causa de Jesús. Y en el 23:10, ¿qué diría Pastora Marcia? Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Mira, Marcia, temiendo y sabiendo que el tribuno tenía temor que fuese despedazado, descuartizado. Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Llegaron presos a la fortaleza. Entonces, en el 22-25 puedes leer que una vez de ser azotado. 25. Pero cuando le ataron con correas, ¿verdad? Pablo dijo al centurión que estaba presente, os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. O sea que acá fue liberado de ser azotado, ¿verdad? Le dice a usted, le es lícito azotar a un ciudadano romano antes de ser juzgado por un tribunal, ¿verdad? Apeló a la ley y una vez un complot para matarlo.
Miren lo que la gente dijeron, 23:12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Cuánto dice el 12, 23, sí, 12. Algunos de los judíos llamaron, porque más Sí, adelante va a un decir que complot. fueron Y 40, se juramentaron bajo maldición diciendo que no sí. probarían. Eran más de 40 Más de 40. los que habían hecho esta conjuración. Este conjuro, ¿verdad? Entonces juraron no probar ni agua ni comida hasta no matarle. Y eso es lo que... Tremendo. Por eso él pidió oración a la iglesia en Roma. O sea que no fue poca cosa lo que vivió él. Y para más están llevando una ofrenda. Está haciendo el bien. Imagínense si fuese un delincuente. Imagínate. Pero a veces las diferencias religiosas suelen ser las más encarnizadas, porque allí se toca la sensibilidad. Entonces, todas esta vez le encontramos a Pablo que de alguna manera fue librado, pero otras veces no será así. Él llegó a Roma, el 23:11 que diría Pastora Marcia. De Hechos, ¿verdad? Sí, de hecho siempre, Hechos de los Apóstoles. Yo volví a Romanos acá. 23:11. 23:11. Sí, ahí está. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora Dios le habló. Toda esa maraña de gente que quería azotarle, de gente que quería matarle, de gente que juraron, le habló Jesucristo. Porque esa es la noche oscura en donde Dios nos habla. Y Dios le dice, así como testificaste así quiero que testifiques en Roma. O sea que no importa cómo llegó a Roma, porque más adelante vamos a saber por Hechos de los Apóstoles que él llegó como un preso. Pero Jesús le dijo que llevaría a la capital del imperio. Tal el caso que muchos allí de la guardia imperial él había ganado para Cristo. Pero aquí habló Jesucristo, que llegó en un naufragio como prisionero. Pero Pablo recordaría, esto escribe de él Lucas. Lucas nos cuenta esto. Ahora, Pablo, cuando él habla en su autobiografía, nos recuerda lo que vivió también. Podríamos leerlo, Pastora Marcia, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11. Ahí está, el capítulo 11, y puede ser el versículo 24 al 28, donde Pablo relata su vivencia. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Mira, de los judíos 5 veces fue latigado. Y 40 azotes era lo que dice la ley. Pero como era muy misericordioso, te daba solo 39. 39 y te nomás. perdonaba uno. Entonces, 5 veces recibió eso. Dios. Si solamente uno pensara como cristiano un momento. Hoy la gente reclama el asiento, el aire acondicionado, reclama tantas cosas. Hoy es como ir a un teatro en la iglesia por el confort. No está malo en sí, pero lo malo es no valorarlo y seguir reclamando. 5 veces de los judíos he recibido azotes, 40 latigazos menos uno. Sí. Imagina por la espalda recibir latigazos. ¿Y por qué? Por el hecho de predicar el Evangelio, porque el Evangelio cuando se predica en todo su valor, en todo su fervor, o convierte a la gente o lo vuelve más tenso. Es como el agua caliente, endurece el huevo pero ablanda a la zanahoria. Y a veces así también la predicación del Evangelio. Sí, Pastora Marcia. Y en el 25 sigue: 3 veces he sido azotado con varas. 3 veces he sido azotado con varas. Un tribunal romano, no sabemos. Una vez apedreado. Una vez allá en Listra, recordará con Timoteo, él fue apedreado, probablemente estuvo en estado de coma, porque pensaron que murieron, pero de repente se despertó. El muerto andaba de parranda y se volvió otra vez.
3 veces he padecido naufragio. Naufragio. ¿Vos sabés lo que en el mar, lo que conoce el mar la gente? En medio del mar pasar naufragio no es macana. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En alta, allá donde en alta mar donde no se ve tierra. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, judíos. peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, Ladrones. peligro en el desierto, Asaltantes. peligros en el beduinos, mar, Sí, piratas. peligros entre falsos hermanos, Ese es peor todavía. en trabajo y fatiga, O sea, cansado también. en muchos desvelos, No dormir, en hambre y sed, no tener que comer ni beber por los desiertos, en muchos ayunos, en frío pasar frío, y en desnudez. sin no tener a veces ni ropa, predicando el evangelio. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ese 28, Pastora Marcia, lo que es el dolor interno, todo lo otro es externo, es físico. Sí. Pero el último, además de otras cosas, que no mencionó todo. O sea que muchas cosas pasó, no contó todo Pablo ahí. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, porque amaba la obra de Dios. Entonces este es el apóstol Pablo que pidió oración. Se da cuenta que un texto se puede hacer todo un sermón detrás de eso. Sí. Porque vos me preguntaste por qué deseaba Pablo tanto ir a Roma. Porque si moría allá en Jerusalén, si Dios no lo salvara y la iglesia no orara, no podría ir. Pero Dios le salvó. La oración es una actividad cristiana esencial, Pastora Marcia. No es malo pedir oración a los hermanos, como lo hizo Pablo acá a la iglesia en Roma, pero no es nada automático. No es porque pidió a ellos, encontró todo un mar, bienvenido, nuestro hermano Pablo abrazado, ahora se convierte en hermano. No fue así. Es el proceso de aprender a discernir la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios hay que aprender a discernirlo. Porque a veces miramos las cosas y parece que todo está bien o todo está mal, pero a veces la voluntad de Dios está allí. Muy bien. Muy Sí. bien. El versículo 33 del capítulo 15 termina el versículo diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Sí. Acá, ¿verdad? Pablo apela al shalom. Al shalom, sí, indudablemente. Hay gente que dice, Pablo escribe en griego, pero piensa en hebreo, o el arameo por lo menos, podríamos decirle. O como dicen los paraguayos, hablan el castellano, pero piensan en guaraní. En mi caso particular es así. O sea que yo cuando pienso en guaraní, porque de alguna forma uno tiene que pensar su ser, su identidad. Entonces, el Dios de paz es la expresión más hermosa que escribe Pablo aquí. No olvidar que esta iglesia se componía de judíos y de paganos. Lógico, había problemas entre ellos. Pablo apela de lo que él conocía, que ya hablamos que dedicó el capítulo 9, 10 y 11 con referencia a los judíos. Y esos problemas obstaculizaban principalmente la convivencia, el estado del shalom. El shalom es paz integral como el 5.1. Ahora el hombre perdonado, el 4.25 habla de la redención de Romanos. Y el 5, ahora pues tenemos paz con Dios. Paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con la naturaleza y paz con los demás seres. El hombre está en el estado del shalom. Pablo les recuerda que deben amarse como cristianos, porque amar es perdonar y perdonar es amar. Porque el no cristiano no sabe amar y no sabe perdonar. Y como no sabe perdonar, no sabe amar. Sin embargo, el Dios de la reconciliación, que de dos pueblos hizo una iglesia, no escribe
con vosotros. Él no dice con vosotros acá, sino con todos vosotros. Pablo, un judío de pura cepa, pero apóstol a los gentiles. Cuando él habla de su posición como judío, él presenta su carta, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la justicia que era por la ley irreprensible, aventajaba a los de mi nación, pero apóstol a los gentiles. ¿Por qué Dios no le envió con el pueblo con el cual está tan identificado? Porque así es el llamado de Dios, y usa la bendición judía para sus lectores gentiles. Entonces, paz integral, corazón, mente, confianza y tranquilidad está aquí en este texto. Por eso, Pastora Marcia, no sé si nos pusimos de acuerdo o no, pero justito nos dan el tiempo para llegar al último capítulo de Romanos 15. Y mucha gente piensa que aquí terminó la carta del apóstol Pablo. Pero en nuestra Biblia hay todavía un capítulo 16. Y conforme Dios nos permita, iremos desentrañando el sentido por qué sí y por qué no. Porque nosotros generalmente en todas estas enseñanzas que hemos hecho sobre Romanos, no hemos quedado a un lugar donde sea la única y última y ya indiscutible, ¿verdad? Sino que ponemos, pero nos hemos identificado en nuestra identidad a la Asamblea de Dios Paraguaya, al cual pertenecemos, que es una iglesia pentecostal. Pero no queremos nosotros sopesar ni llevar hacia allá, porque la exégesis a veces puede ser muy fría y calculador, y de repente hasta puede quebrantar a algunos en la fe. Pero cuando quebranta y él la busque la verdad, se fortalece mucho más antes que tratarlo como niños a la gente. Entonces eso hemos hecho, Pastora Marcia, y entonces en el programa número 62 estaremos hablando tema muy importante. Sí. Hay un hombre en la historia que vamos a citar después, que dijo que este capítulo 16 es el más instructivo de toda la Biblia. Wow. No puedo creer eso, pero ¿por qué será que dijo eso? Te voy a decir quién fue el que dijo eso, pero lo dijo con fundamento. Muy bien, entonces vamos a quedar hasta aquí. Estará más que interesante entonces. Sí, más que interesante. ¿Cómo era que decía vos, Pastora Marcia? Más apasionante que el pecado. Que el pecado que el matrimonio. No, que el pecado, pastor. No me ponga en confusión. Vamos a orar entonces por la iglesia de Jesucristo, que haya paz, Pastora Marcia. Amén. Así termina Pablo el capítulo 15. Amén. Padre bendito, estamos muy agradecidos, oh Dios, contigo por permitir que lleguemos, Señor, hasta este presente momento, desarrollando este material tan importante, Señor, para nuestro desarrollo de nuestra fe, de nuestras creencias, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad y ahora unimos nuestra fe en oración por todas las personas necesitadas que buscan de ti, Señor, una respuesta en este día. Por la sanación, por algo, Señor, que necesita de una intervención tuya, que puedas tú ministrar en su vida, Señor, dando salida y dando, Señor, la paz que necesita. Oramos también, Señor, por las iglesias de todo el mundo, que tú, Señor, con tu mirada de misericordia, con tu mirada de amor, puedas, Señor, alcanzar y dar la paz que anhela, la paz que necesita. Que pueda, Señor, estar refugiado en ti, en la esperanza de tu venida, y que podamos, Señor, estar firmes en la convicción. Te damos gracias, Señor, por todo, y te agradecemos pedindo, Señor, tu presencia con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.